Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el país de los jóvenes. Más de 500 jóvenes de todo el país aceptaron la invitación de Noticias Caracol para este intercambio de preguntas, de dudas, de ilusiones con los candidatos a la presidencia de la República. Federico Gutiérrez, gracias por estar en este espacio. Bueno, María, muchas gracias. Buenas noches y buenas noches para todos los jóvenes que están acá con nosotros hoy. ¿Cómo están? Federico Gutiérrez escuchará hoy las preguntas especialmente de los 4 conversadores que estarán acompañándonos aquí, pero también del público. Hay más de 80 jóvenes acompañándonos en este formato del país de los jóvenes. Empecemos, Juan Camilo, Valentina, Ronald y María José. Empecemos con las preguntas para el candidato Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia. Bueno, candidato Federico, mi nombre es Juan Camilo Pérez, soy consejero municipal de Juventud en la ciudad de Cúcuta, soy uno de los 7 de cada 10 cucuteños que viven en condición de pobreza. Un poco el contexto de la ciudad es que tenemos actualmente 30.000 jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando. Creemos fuertemente que estos jóvenes están sirviendo para la guerra o para la ilegalidad, en este caso de la zona fronteriza. Por eso mi pregunta va encaminada hacia ¿qué garantías usted brindaría en este caso para la empleabilidad a los jóvenes de la frontera de la ciudad de Cúcuta específicamente, pero también en materia educativa, cómo mejorar el acceso a la universidad? Entendiendo que tenemos una de las universidades públicas cooptadas por la corrupción y la maquinaria, la Universidad Francisco de Paula Santander, con un rector que tiene más de 30 años allí en su puesto y que incluso cambió un decreto nacional para seguir allí. Mi pregunta es, ¿qué haría usted en este caso, candidato? Bueno, Juan Camilo, un placer conocerte. Además, te felicito por el liderazgo juvenil. Vos mezclaste ahí muchos temas que voy a resumir de la siguiente forma. El problema que tú reseñas de lo que le pasa a los jóvenes en Cúcuta, le pasa a todos los jóvenes en el territorio nacional, a todos, en todo el territorio. 3,5 millones de jóvenes en el país, 3,5 millones, hoy ni estudian ni trabajan. Eso es una situación compleja, es lo que se llama, tú lo sabes bien, los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan. Y el 68% de ellos son mujeres. Las mujeres hoy son las más afectadas además por la pandemia, por el desempleo, por la falta de acceso a educación y oportunidades. Lo que nosotros hemos planteado es, para tener empleo de buena calidad tiene que haber una buena formación humana y una buena formación académica. Por eso el tema no solo es de cobertura, sino de calidad académica, evitar deserción académica y tiene que haber pertinencia. De 10 jóvenes que logran terminar bachillerato, solo 4 tienen acceso a educación superior, Juan Camilo. Y hay unas regiones con mayores problemas, Cúcuta es una de ellas. Y ahí es donde es importante garantizar el acceso a educación superior a los jóvenes. Y yo lo que he planteado es gratuidad para jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas. Y estamos evaluando con el equipo técnico en términos presupuestales, elevarlo inclusive hasta el estrato 4. Pero además, garantizar acceso también en universidades privadas, en instituciones privadas, en temas de carreras profesionales afines, técnicas, tecnologías y formación laboral. Y toda esta formación en educación tiene que ir muy de la mano de lo que necesita el sector productivo. ¿Para qué? No solo es para que el joven tenga la oportunidad de estudiar, sino para que tenga la oportunidad de tener una vinculación laboral. No existe mejor subsidio virtuoso que la educación. Es la forma de poder avanzar. Y al mismo tiempo hay un problema de orden público, como lo mencionaste, en el que muchas estructuras criminales lo que hacen es que se aprovechan de miles y miles de jóvenes que no ven una oportunidad real. Pero yo sé que la inmensa mayoría de los jóvenes de Colombia, los colombianos, quieren estar siempre del lado de la legalidad. Lo que necesitan es una oportunidad real, que es lo que estás pidiendo. Y todos los otros fenómenos de lo que has denunciado, de corrupción, de clientelismo, pues eso se tiene que acabar a todo nivel y no se puede permitir en la educación y será parte de muchas de las luchas que vamos a dar a favor de los jóvenes. ¿Tienes alguna inquietud? Sí, es que, pues candidato, nosotros realmente en la frontera estamos cansados de ese discurso centralista, sobre todo, pero las regiones siempre quedamos apartadas. Ese discurso exactamente lo escuchamos hace 4 años y a hoy seguimos esperando soluciones reales. Seguimos los jóvenes pues sin poder acceder a la universidad por lo que le comento, pero además de eso también pues no vemos garantías de empleo, sí, más allá de eso. Por eso mi pregunta concretamente es, ¿qué hacer en la frontera en temas de empleabilidad y educación? Juan, es que yo también estoy cansado del centralismo. Yo también te aplaudo y yo también te reconozco eso porque yo también estoy cansado del centralismo. Es que yo vengo de región y el problema se basa básicamente hoy en cierta parte por el fenómeno también que tenemos
del problema con Venezuela, de una frontera que hace pocos años era una de las fronteras más dinámicas en términos económicos y sociales, y por ahí lo único que circulan hoy son sueños rotos, familias destruidas. Entonces, Cúcuta, que es una ciudad que vive muchas veces de los servicios que justamente le prestaba también a la comunidad vecina también de Venezuela, yo lo que he planteado es que la frontera no solo debe estar abierta hoy para el paso peatonal, sino para el paso vehicular y mejorar los temas de comercio, porque el comercio hoy los que lo están realizando en toda la frontera porosa, donde yo he estado ahí en el puente Simón Bolívar, ahí en toda la frontera de Colombia y Venezuela, donde ves que toda esa economía la están haciendo todas las estructuras ilegales, incluida una, que el país de pronto no habla todavía mucho de ella, es la famosa estructura del Tren de Aragua. Y lo sabes bien, cómo está reclutando a jóvenes y el daño que está haciendo. Se tiene que dinamizar la economía, y ahí es importante, Juan, para poder dar empleo, para que las empresas puedan subsistir, tú tienes que dinamizar la economía. Y ahí es donde los jóvenes van a encontrar oportunidades reales también, pero con pertinencia. Y tienen que llegar no solo las universidades desde el punto de vista físico, sino que también a nivel virtual. Pero eso mismo le pasa a muchos territorios que son frontera, que tienen el mismo problema. Pues sí. Arauca entre ellos y muchos otros. Valentina, por favor, hola, ¿quién eres, de dónde vienes y cuál es tu pregunta? Bueno, soy Valentina Gutiérrez, soy estudiante de Ciencia Política, nací en Bogotá, sin embargo mi familia materna es campesina de una pequeña vereda de Albán, Cundinamarca. Son muchas cosas de las que quisiera hablar, pero quisiera empezar a hablar del campo. El campo se está envejeciendo, hay escasez de mano de obra, y la mano de obra que hay es vieja, es algo que no puede seguir así, no es sostenible a futuro. Hay una serie de propuestas, de hecho acabas de nombrar una, como la Universidad Nacional Virtual, que implicaría unas garantías de conectividad, bueno, para las regiones, los corregimientos. También se ha hablado de universidades públicas regionales, de reformas a los pensums de las escuelas y colegios rurales, y del impulso del agroturismo y del ecoturismo, pues administrado desde los jóvenes. Entonces mi pregunta es, ¿qué garantías darías a los jóvenes y a la niñez en el campo? ¿Usarías alguna de estas estrategias que yo nombro, pues muy por encima, pero ya han sonado un montón? ¿Y cómo parar este envejecimiento del campo? ¿Qué estrategias utilizarías? Pues ahí está el diagnóstico y la pregunta, ¿no? Claro, Valentina sí, lo tiene clara. Conoce bien el tema también, Valen, así como Juan Camilo conoce el tema de su región, así es, de los jóvenes y tiene soluciones. Mira, Valen, lo primero es que tenemos una oportunidad inmensa en el campo, pero hay que aprovecharla. Venimos escuchando lo mismo hace muchos años, que el campo, pero llegó la hora de invertir en el campo. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables en Colombia. Y si mucho, sembramos entre 6 y 7 millones de hectáreas. Lo que estamos proponiendo es invertir en el campo. Y tú que conoces bien el campo y quienes nos están viendo esta noche, que están en el campo o que viven del agro, saben la importancia de la conectividad. Entonces, estrategias fundamentales para invertir en el campo. Infraestructura, vías terciarias o vías para el campo. Propuesta número 1. Vamos a pasar de invertir 1 billón de pesos anual promedio que se invierte hoy a triplicar la inversión a 3 billones de pesos para llegar al campo colombiano, para que los campesinos tengan cómo sacar sus productos. Eso es uno de los problemas más importantes. El segundo, se necesita el agua. Necesitamos distritos de riego. Los distritos de riego, los últimos que construyó el país, son de la década de los 50 y de los 60. Van a llegar los distritos y los pequeños distritos de riego. Tercero, créditos blandos para los pequeños, medianos y grandes productores para poder desarrollar el campo. Cuarto, es fundamental ayudar a eliminar esa intermediación que existe entre los campesinos y los que terminan vendiendo los productos. Se incrementan los precios y el que termina ganando menos es el campesino. Esto tiene que ser atractivo. Y cuando tú dices que entonces envejece el campo y muchos jóvenes ven cómo sus papás o sus abuelos realizaron la labor bonita del campo, y dicen, no, pero es que no vale la pena porque es que mírenlos cómo están, están pobres, no tienen la oportunidad. Hay que ser conscientes de que en el campo hay un cambio en términos también tecnológicos de agricultura de precisión. Y vamos a llevar los programas no solo presenciales, pero también virtuales, para que muchos jóvenes en el campo
tengan ahí un sustento, pero a través de una educación, una revolución del campo. Colombia no necesita más revoluciones armadas, Colombia lo que necesita es una revolución del campo. Y esa educación tiene que llegar a través de lo que tanto le gusta a los jóvenes, que es la tecnología, y ahí está la agricultura de precisión. Como por ejemplo hoy el problema que tenemos del alza de precio en los alimentos, que es el peor problema hoy de la canasta familiar de las familias de menores ingresos, una inflación por encima del 20%, entonces tenemos que tener más productos y ser una despensa agrícola para Colombia y para el mundo. Y ahí que es fundamental también los insumos agrícolas. Tú hablas hoy con cualquier campesino, con cualquier persona que es pequeño, mediano, sí, gran productor, y dice, mira lo que está la urea. Pero entonces si nosotros queremos ser un país productor real en el que aumentemos no solo la cobertura para que haya seguridad alimentaria, para que en el campo la gente pueda estar en el campo y vivir del campo, que es rentable, con estas estrategias, tenemos que ser un país productor de insumos agrícolas y de fertilizantes. Tenemos toda la posibilidad para hacerlo. No sé si Valentina quiera concretarla en algo, sí, sin mucha explicación del entorno de la pregunta, bueno, directamente para ir de luego al público. Para terminar, me gustaría escuchar qué harías, qué propondrías para recuperar la confianza de los jóvenes, de que sí se puede construir un país de oportunidades, de empleo, de emprendimiento, y digamos no tener que recurrir a buscar esas oportunidades, digamos, en el exterior. Muy bien. Con acciones reales. Con acciones reales, vale. Tiene que ser con acciones, y gran parte de la población colombiana tiene derecho a tener hoy desconfianza en muchas regiones. Ojo con este tema, 3,5 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. Y el tema de mujeres, tiene que haber enfoque de género. Están sin empleo. Tiene que haber, pero ojo con esto, sí, tiene que haber enfoque de género. Las mujeres hoy son las más afectadas por la pandemia. Los temas de primer empleo son fundamentales. Mantener, por ejemplo, el subsidio del 25% de salario para jóvenes a las empresas para estimular la cobertura de jóvenes, no solo en educación, sino en vinculación laboral. Estamos proponiendo pasar de 400.000 jóvenes, de jóvenes en acción, a 1.200.000 jóvenes, donde van a estar también los recursos garantizados. Tiene que ser con acciones, vale, pero tiene razón, es recuperar la confianza. Déjeme ponerle ahí un punto seguido en sus propuestas para darle paso a algunas de las preguntas del público. ¿Quién está allí con la mano? Bueno, hay muchas preguntas. Mira, la primera fila creo que tenías la mano levantada desde el comienzo. ¿Te levantas, por favor, tu nombre? Mi nombre es Freddy Zavala, y Federico, quedé con 2 dudas a partir de las 2 preguntas que te plantearon nuestros compañeros jóvenes que están sentados allí contigo, y es de nuestro primer compañero. Me quedó la duda con respecto a la seguridad en el tema fronterizo, porque creo que no la dejaste muy clara en el tema de seguridad totalmente, para que los jóvenes no se vayan precisamente a ser parte de esos grupos o de esas problemáticas que se ven en el territorio. Ahora, con la segunda pregunta de la compañera, ¿realmente te comprometes? Porque sabemos que tenemos una política agro desactualizada y todo lo que dices es muy bonito, suena súper genial, pero creo que para darle un pie muy firme a toda la propuesta que haces, pues sí, hay que ir a la base, y la base es política. Entonces, ¿actualizarías esa? ¿Te comprometerías hoy con Colombia a actualizar esa política agro? Cuando yo planteo el tema de seguridad, yo hablo sobre la importancia de entender que esto no pueden ser discusiones de izquierda, derecha o centro. Esto lo que necesitamos es que sea una política de Estado y que la gente tenga seguridad. Desafortunadamente, especialmente en zona de frontera, tenemos un problema muy grave, y es cómo estructuras como las disidencias FARC, el ELN o la estructura criminal del Tren de Aragua, que lo sabe bien Juan Camilo, que es de la región, que está generando un problema inmenso y que está reclutando a muchos jóvenes, no solo venezolanos, sino colombianos, en zona de frontera. Pues muchos jóvenes, al no tener la oportunidad de un estudio, al no tener la oportunidad de una vinculación laboral, se van para allá. Yo por eso sí creo que tiene que haber un Estado fuerte que combata las estructuras criminales. Pero esto no es solo un tema de presencia de tropa, o un tema de refuerzo solo de policía, o de solo poner más policía o más vallas en la zona de frontera. La frontera es porosa. Esto es un tema también de oportunidades y de autoridad. Y les voy a poner un ejemplo, yo por qué veo una situación tan delicada para esto. La deserción académica es uno de los peores indicadores que tiene el país, y muchos jóvenes terminan yendo para las estructuras criminales. Primera medida, evitar deserción académica. En el 2020,
año de pandemia, desertaron del sistema educativo en Colombia 245.000 niños, niñas y jóvenes. Y te lo voy a poner con este ejemplo y hechos reales. Bueno, cuando yo era alcalde de Medellín, y es algo que vamos a hacer, cómo vamos a recuperar a los niños, a los jóvenes, al sistema escolar y que luego tengan acceso a educación superior y que no pierdan los sueños, para que no se vayan para las estructuras criminales o no los puedan reclutar. Cuando nosotros logramos ir detrás de una estrategia social que era que yo veía que cuando aumentaba la deserción académica y salían los niños del sistema escolar, aumentaba la violencia en los barrios. Entonces yo tenía un programa que llamaba El Colegio Cuenta con Vos, donde los rectores de instituciones educativas me tenían que pasar un listado cada 8 días de quién no iba a estudiar. Y con lista en mano, yo me iba puerta a puerta, 3 días a la semana, buscando a los niños que se habían salido del sistema escolar. Logramos recuperar 8.200 niños, niñas y jóvenes del sistema escolar. El golpe más duro que le podemos dar a la criminalidad es la educación. Y esa es una de las formas de blindar y cuidar a los jóvenes en entornos protectores y que tengan acceso real laboral. Se puede hacer, hay complejidades en términos de orden público que hay que controlar, Así es. pero esto es también con inversión social, no solo presencia de tropa.